Bienvenidos a Foro IDC, un evento de capacitación sin igual. Nos encontramos con el doctor Juan Pablo Pampillo, quien dictó la conferencia magistral de este evento. Bienvenido. Muchas gracias por recibirme, estoy encantado de acompañarlos. No, muchísimas gracias a usted, es todo un placer tenerlo con nosotros. Y quisiera que empezáramos esta charla hablando de un tema que dictó en su conferencia, que era respecto a las motivaciones del compliance, ¿no? Y hablábamos de las motivaciones socioeconómicas, pero también hablábamos de las motivaciones éticas. Y quisiera preguntarle, ¿cómo es que podemos encontrar los beneficios de estas motivaciones y aprovecharlo sin caer, o más bien manteniendo el equilibrio de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Claro, bueno, en primer lugar hay que decir que el cumplimiento no es optativo, es necesario. Existe un marco jurídico regulatorio que todos los ciudadanos y también las empresas y demás instituciones como ciudadanas corporativas deben cumplir. Pero en segundo lugar, además de que deben cumplirlo por una necesidad jurídica, se encuentra la parte relativa a la responsabilidad social empresarial. Es decir, hay que cumplirlo también porque el valor principal de toda institución se encuentra en su imagen, en su marca, en la proyección social que da respecto de su identidad y de su misión. Los inversionistas, tratándose de empresas que cotizan en bolsa, están cada vez más pendientes del cumplimiento de los diferentes estándares y criterios de ESG. Entonces, por un interés también económico, vale la pena que las empresas se tomen el trabajo de capacitar a sus colaboradores, de desarrollar sus políticas internas, de establecer procesos que les permitan estar en cumplimiento. Pero finalmente yo creo, y este es un punto fundamental de la plática, y creo yo que de este foro que reúne a especialistas en materia laboral, fiscal, contable, jurídico, y es precisamente que tenemos por convicción también que buscar una transformación más completa de nuestras personas, más completa de nuestro entorno, más completa de nuestras instituciones, que más allá de la necesidad y del interés nos lleve a desarrollar entornos de trabajo que sean más satisfactorios para nuestros colaboradores. Hoy que se ha puesto de moda, afortunadamente, el liderazgo del bienestar, distintas empresas que se dedican a las encuestas, como Gallup, han presentado estudios que me parecen muy interesantes respecto de cómo el índice del bienestar y la felicidad de los colaboradores en la empresa puede, por un lado, eliminar la rotación, por otro lado, robustecer la fidelidad a la empresa. En este tiempo en el cual sabemos que las nuevas generaciones van saltando de un trabajo a otro y que consecuentemente el talento humano se vuelve más huidizo, la retención más necesaria para tratar de evitar las curvas de aprendizaje dentro de las posiciones de trabajo. Pero sobre todo, y muy importantemente, porque puede incrementar la productividad y con ello los beneficios de la empresa, por lo menos en un mínimo de un 15%. Y estas son estadísticas que se encuentran bastante acreditadas dentro del mercado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, no solo en Foro IDC, sino en este espacio para charlar en corto con los participantes. Al contrario, muchísimas gracias y adelante. Nos encontramos con la doctora Yuvani Ramírez, quien nos dio una excelente charla en materia fiscal. Bienvenida. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Y quisiera que nos dijera, durante su conferencia habló sobre que la autoridad debería de ser más abierta. Pero ¿qué tan posible es que la autoridad sea más abierta o qué tendría que pasar para que esto fuera una realidad? Yo creo que es un trabajo conjunto, un trabajo del contribuyente y de la autoridad fiscal. He tenido la fortuna de que la autoridad tributaria con la que llevo asuntos o en los que han iniciado auditorías o revisiones a mis clientes, tienen esa apertura. Evidentemente depende de uno, del trabajo del defensor.
vas con los elementos técnicos, sabes perfectamente cuáles son las partidas contables que se están observando y le dices, efectivamente entiendo que las partidas 1 a 3 son partidas que no voy a poder demostrar porque son de un modelo de negocios o porque a lo mejor sí llevó a cabo un incumplimiento tributario muy evidente, me quiero autocorregir, y a partir de que tú hablas de una posible autocorrección en partidas en donde empieza una negociación, la autoridad fiscal se abre y evidentemente conoce tu modelo de negocios y sabe de qué va todo lo que tú ya traes en tus registros contables, en tu argot, vamos a decirlo así, fiscal, para poder saber qué es lo que se puede determinar, qué es lo que se puede llevar a autocorrección. En fin, creo que eso sería el mejor mecanismo, que tú como defensor fiscal tuvieras los elementos técnicos y supieras realmente que hay partidas que no se pueden comprobar o desvirtuar en algún momento, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta información. Yo creo que es muy valioso que los contribuyentes entendamos que hay una corresponsabilidad en esto de ser más amables en el tema fiscal. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento que es tan importante para IDC. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos encontramos con el maestro Hugo Arriaga, quien tocó el tema de la conciliación. Bienvenido. Muchas gracias. Agradeciendo a IDC y a todo el equipo esta bienvenida y la verdad esta experiencia inigualable. El gusto es todo nuestro. Y quisiera que habláramos de un tema y es qué pueden hacer las empresas o qué recomendaciones le daría a empresas y a lo mejor también a los empleados para hacer que la conciliación sea un proceso benéfico y no tanto un proceso que obstaculice o nos detenga más en el proceso de resoluciones de conflictos. Pues como lo dije en la ponencia que acabo de compartirles a todos los presentes aquí en el Foro IDC, que tenemos casa llena, viviendo esta experiencia inigualable, hay que prepararse. Si no conocemos la conciliación, tanto como empleado como empleadores, no vamos a poder platicar el mismo idioma, es complicado. Hoy en día estamos viviendo en una falta de cultura de la conciliación, de conocer esta conciliación, y no nos permite, es como si tú estuvieras hablando en inglés y yo en español. La verdad es que la comunicación se entorpece y muchas veces se vicia y no se puede llegar a ningún acuerdo. Eso pasa con la conciliación actualmente. Entonces, la mejor recomendación que puedo yo darles a empresas y también a trabajadores es que nos preparemos en la conciliación. Es más, debería de ser una cuestión de cultura de paz. Desde el artículo 3 constitucional debe de establecerse ya en el artículo esta cultura de paz, esta cultura de la conciliación, de poder solucionar nuestros problemas. Sucede con los niños, Ya el niño le pellizcó a otro niño y ¿qué le dice el papá? Pégale más fuerte. No. Tratar de crear esta cultura de paz es algo cultural que viene desde la propia educación preescolar, o debería de ser. Pero llegamos adultos y ¿qué hacemos? Pues le pellizcamos más duro al patrón y el patrón le pellizca más duro al trabajador. Entonces, es algo cultural, nos va a costar mucho trabajo, pero pues no hay de otra, hay que tratar de capacitarnos y profesionalizarnos en esto, incluso los abogados. Pues muchísimas gracias. Sin duda estamos en un momento coyuntural en el que tanto empleados como patrones debemos entender que todos nos beneficiamos de las relaciones laborales y que lo mejor es que vivamos relaciones laborales basadas en el bienestar, como se dice la tendencia, ¿no? Así es. No me queda más que agradecerle, maestro, por haber estado con nosotros en un evento tan importante como es Foro IDC. No, la verdad es que el gusto es mío, el placer, estoy emocionado, estaba emocionado desde días antes de poder participar en el foro de IDC. Hace años atrás estuve como público y yo decía, algún día voy a estar ahí, y hoy es ese día. Entonces hemos trabajado para ello y la verdad es un placer compartir con todos ustedes y ojalá en futuras ocasiones, en futuros foros, estemos nuevamente aquí en IDC. Así será, muchísimas gracias. Y seguimos aquí en Foro IDC, un espacio de capacitación sin igual. Pero ahora estamos con el maestro Juan José Díaz Mirón, quien nos va a hablar un poquito sobre el rumbo que tomó la subcontratación después de la reforma. Bienvenido. Muchas gracias, qué amable. El rumbo que tomó y lo que platicamos hoy es un rumbo fiscal, laboral importante, de una fiscalización realmente importante y de una prohibición laboral también que tienen que tomar en cuenta todas las empresas. Muy importante, siendo hoy, ¿la fecha cuál era de hoy?
Hoy estamos a 22. 22, siendo hoy 22 de febrero, ayer 21 de febrero, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación un documento importante que se refiere a la reforma de subcontratación. ¿Por qué? Porque hoy, a partir de marzo, empieza el plazo para renovar los REPSES de todos y cada uno de los prestadores de servicios especializados u obras especializadas. Eso es muy importante para que lo sepan tus... La verdad es que sí es muy importante, sobre todo porque una de las dudas que yo creo que nos causa a todos es, ¿verdaderamente con la reforma desapareció la subcontratación, desapareció el outsourcing o qué fue lo que pasó realmente? Pues mira, en la letra de la ley sí. En base a tu pregunta, es muy importante distinguir. En la letra de la ley sí desapareció porque se prohibió. Ahora, ya algunos años de su promulgación, hemos de decir que también las consecuencias de esa prohibición sí han sido que más personas estén inscritas en el Seguro Social, que el salario base de cotización haya subido, que el pago de PTU, por ejemplo, también haya subido sustancialmente. Entonces, legalmente sí, socialmente no sabría decirte qué tanto desapareció, pero sí hay indicadores que dicen tajantemente que socialmente sí tuvo un efecto y el efecto fue o implicó un beneficio a la gente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en un evento tan importante como es Foro IDC y esperamos vernos muy pronto. ¿De qué? Un gusto y un abrazo a todos. Y seguimos aquí en Foro IDC, pero ahora en una sección muy importante que es la fiscal y estamos con el licenciado Héctor Gutiérrez. Bienvenido. Gracias. El honor es todo nuestro de tenerlo aquí con nosotros y quisiera que empezáramos esta charla hablando de algo que usted dijo en la conferencia, que es cada vez hay más controles para los contribuyentes y pareciera de pronto que ya no hay espacio para la informalidad. ¿Puede la informalidad verdaderamente desaparecer o qué se tendría que reunir para que esto sucediera? Yo creo que la informalidad no desaparece nunca en ningún lugar del mundo. Siempre va a haber un margen para ello, siempre encontraremos uno. Pero lo que sí es cierto es que tiende a reducirse. Y tiende a reducirse no tanto por un efecto de la autoridad sobre el mercado, a partir de la ley, como un efecto del mercado de los compradores sobre sus proveedores. En la medida en que el comprador está siendo responsable para no tener excesivas obligaciones que cumplir, de pedirle a quien le compra que cumpla con las reglas, el gobierno ya no necesita de un instrumento de control sino cada uno de nosotros es un propio fiscalizador. Y eso va a hacer que se reduzca la informalidad. Tú vas a preferir comprar vino y queso, por ejemplo, en alguien que te dé factura, que aunque sea un poco más barato, en La Lagunilla, ¿no? Claro, y ahora justamente en este tema de alguien que me expida factura, de pronto todos los contribuyentes, seamos incluso asalariados, pensamos en la factura y pensamos esto tiene efectos fiscales, pero hay otros beneficios de la emisión y de la recepción de los CFDI. ¿Cuáles serían estos? Muchos muy importantes, ¿no? Si nosotros vemos a la factura no solamente como un objeto fiscal, sino como un objeto comercial, y en nuestro país tenemos el privilegio de que esa factura está validada por el que la emite, por el que la recibe la autoridad en nombre de un PAC, o un PAC en nombre de una autoridad. Lo que hay en una factura es real, ya no es como no estaba en papel y cualquiera podía escribir cualquier cosa. Y tú utilizas esa información para entender tu negocio, para encontrar oportunidades nuevas, para abaratar costos. ¿Qué te digo? Si tú utilizas la carta aporte para entender realmente el flujo de mercancías y entender que es información real, en la que puedes confiar, puedes generar muchísimos beneficios. Creo que hasta ahora un error común ha sido entender el CFDI como únicamente un objeto fiscal. Su mayor función es cumplir, pero hay mucha información ahí validada y valiosa que puede hacer que tu negocio sea mejor solamente por leerla o por entenderla. Pues muchísimas gracias, licenciado, por haber participado en un evento que es tan importante para IDC como es Foro. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bonita tarde.
Estamos en Foro IDC, un evento de capacitación sin igual. Pero ahora estamos hablando del tema de la inteligencia artificial y estamos con la doctora Isabel Dávara. Bienvenida. Muchas gracias, al contrario, gracias por tenerme. Muchas gracias por estar con nosotros y quisiera que empezáramos una cosa de la que se hablaba en su conferencia era, puede ser que la inteligencia artificial nos rebase, pero entonces debe de haber un punto ético en el que sepamos dónde parar. Y quisiera que nos comentara cómo es que debemos las organizaciones y las personas entender este límite ético del uso y diseño de la inteligencia artificial. Qué gran pregunta y sin respuesta, es muy complicada porque estamos justo trabajando en ello, porque además no solo son las organizaciones y empresas que ya sería difícil del mismo país, sino internacionalmente. Es decir, hace como año y medio varios de los grandes desarrolladores de inteligencia artificial dijeron vamos a parar porque está yendo demasiado, pero fueron unos cuantos. El problema es probablemente en China no pararon, ¿no? Y siguieron. El ejemplo que ponía es si cuando se clonó a la oveja Dolly, ahí decidimos parar, y no es tan seguro que todo el mundo haya parado en no clonar humanos, ¿no? Decidimos parar porque sí se podía clonar humanos, no es tan seguro que hayan parado, de hecho creo que no se ha parado, pero bueno, es una decisión ética, es una decisión de cuando se dice, entonces hay que recordar que la inteligencia artificial la estamos creando nosotros, entonces no crees algo que te va a someter o que va contra la ética. El problema es la ambición desmedida o el no poner la ética en el centro, ¿no? La ética, y cuando decimos ética es, miren, es más fácil pensar en cosas que ya hacemos. Por ejemplo, ¿por qué catalogamos o caracterizamos a la gente con tanta ligereza sin ni siquiera conocerlos, ¿no? Y entonces escuchas una historia en una red social y ya la llamas de todo a esa persona, desde Lady no sé cuántos porque tuvo una aventura en su despedida soltera, y no acabas pensando que hay una persona detrás, y que cuál es el imperativo categórico. El imperativo de Kant es no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Te gustaría que a ti o a tu mamá o a tu papá o a tu hermano, y claro, las consecuencias después, ¿no? O sea, pensando desde Mónica Lewinsky hasta todo lo demás, ¿no? Las consecuencias en la vida. Entonces, eso ahora lo ponemos o lo exponemos a la potencialidad del uso de la inteligencia artificial. Entonces, no es nada sencillo, pero hay que lograrlo, porque si no encontramos una ética y unos valores comunes para saber hasta dónde llegamos, pues se nos puede ir de las manos, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber participado en un evento que es tan importante para IDC como lo es Foro. No nos queda más que agradecerle y estamos muy contentos, esperamos verle muy pronto. Al contrario, para mí es un honor, estoy muy admirada y orgullosa de ustedes y de este eventazo, y gracias por tenerme otra vez. Muchísimas gracias. A ustedes. Continuamos aquí en Foro IDC, un evento de capacitación sin igual. Ya estamos con el maestro Elías Charúa, quien nos habló sobre el nearshoring. Y bueno, maestro, me gustaría que empezáramos hablando de cuáles son los principales retos en materia de propiedad intelectual que trae consigo el nearshoring. Bueno, yo creo que uno de los primeros retos que tenemos que tomar en consideración es que hay que sensibilizar justamente a todas aquellas empresas que quieran emprender negocio en México, no solamente del scope legal que tiene la propiedad intelectual, que sería industrial y derechos de autor en México, sino también cómo podemos ayudarlos a protegerlo. Sobre todo cuando vienen de aquellas zonas o regiones donde la regularización podría ser DPI, puede ser un poco más laxa. En países como Europa, bueno, en regiones como Europa, Estados Unidos, incluyendo muchas regiones de Asia, ya está muy estandarizado este tema. Pero la idea es poder ayudarlos a fortalecer esa parte. Ahora bien, una de las cosas un tema que usted tocó reiteradamente en su conferencia fue los intangibles. ¿Qué son los intangibles de una marca y por qué es importante protegerlos? Pues justamente los intangibles son todos aquellas, vamos a poner, derechos que tiene una empresa, ¿no? Digamos, que ha adquirido a través de diferentes registros, entre otros como pueden ser marcas, diseños industriales, que pueden ser también derechos de autor, que en sí tienen un valor económico, pero no son tangibles, son intangibles y tienen ese valor ya que suman a la empresa. Como pongamos un ejemplo, algunas marcas muy conocidas, su mero valor es la marca, más aparte la asociación que tiene con las mismas. Imagínense una cafetería con bastante penetración en el mercado, que es muy conocida por todos y que todo el mundo va. ¿Qué costo tendría perder esa marca? Justamente ese es el reto.
Ok, pues muchísimas gracias por participar en un evento tan importante para nosotros como lo es Foro IDC y esperamos vernos muy pronto. Claro que sí, muchas gracias una vez por la invitación y extraordinario evento, como siempre. Muchísimas gracias. Una vez más, en el área fiscal de Foro IDC, ahora estamos con el maestro Carlos Ibáñez, quien nos habla de este tema tan escabroso que son las multas y los medios alternativos de defensa. Y en ese tenor me gustaría que empezáramos esta charla preguntando ¿a qué nos referimos con medios alternativos de defensa? Sí, muy bien, perfecto. Mira, la idea es buscar formas alternas, que alternativa es tener dos opciones, ¿sí? Una perspectiva distinta de agotar un medio de defensa ordinario a tener esta alternativa. ¿Qué otra opción tengo como contribuyente para poder defenderme de una multa? Y esa defensa se traduce en tener un menor impacto económico, porque una multa es una sanción económica. Entonces, ¿cómo puedo tener un menor impacto económico? Con formas que hoy en día la ley establece, la ley de ingresos, el Código Fiscal prevén la figura de pago parcial o diferido, y por otro lado, reducción de multas, ¿no? Del tener hasta el 100% en la reducción de la multa, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos y condiciones. Pero son figuras que hoy en día están y que en muchas ocasiones el contribuyente no las conoce o que el asesor no se las pone al contribuyente. Y será análisis de cada caso particular, ver si esta medida alterna es más benéfica al cliente o al contribuyente de llevarlo a un juicio ante un órgano jurisdiccional. Pues muchísimas gracias por participar en este evento que es tan importante para nosotros como lo es Foro IDC y con una conferencia verdaderamente tan importante como lo es la de las multas. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y espero que haya sido de utilidad la información que transmití en la ponencia. Estoy muy contento y pues reitero mi agradecimiento a IDC. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Seguimos en Foro IDC y ahora en la sección laboral nos encontramos con el maestro Alan Duclos, quien nos habla sobre la NOM en teletrabajo. Bienvenido. Gracias, Valeria, qué gusto estar aquí contigo. El gusto es todo nuestro y quisiera que habláramos respecto a esta nueva normativa en materia de trabajo a distancia que implica bastantes medidas, tanto para patrones como para empleados. Pero ¿cuáles son aquellas medidas que hoy por hoy debiéramos de priorizar a fin de cumplir la NOM y a fin de que se cumplan los objetivos de esta norma? Claro, con mucho gusto. Pues a ver, yo creo que lo principal es entender quién sí es apto y quién no es apto para el teletrabajo, porque no todos los trabajadores son aptos. Ya que pasemos esa etapa, la política de teletrabajo es fundamental, que es algo que nos propone ahora la norma CO37 y que ciertamente generó muchas dudas porque nadie sabe hacer una política, es algo muy novedoso y entonces pues, los patrones no saben si hablarle al corporativista o al laboralista o al fiscalista o a quién demonios, ¿no? Entonces hay que entender muy bien que esto es una regulación que tiene origen en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Obviamente se trata de regular una relación a distancia, pero quien la va a sancionar es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es una autoridad administrativa. Entonces, tienen que buscar esta dualidad. Lo tercero, las listas de verificación. ¿Cómo vamos nosotros a cerciorarnos de que en realidad el teletrabajador está prestando servicios desde un medio ambiente seguro? No podemos nosotros violar el domicilio. No podemos entrar a su casa y revisar que en efecto estén todas las condiciones óptimas, a menos que él nos dé acceso, pero se vuelve muy difícil. Nadie quiere dejar entrar ahí de repente a los técnicos del patrón que no saben ni quiénes son. Entonces, afortunadamente la norma propone un mecanismo que es que el teletrabajador sea el responsable de traernos esa información. Nosotros le vamos a poner un checklist de información que tiene que cumplir. Nos tiene que traer información documental también, fotografías, videos, y ya que nosotros evaluemos que es apto el teletrabajador, entonces vamos a tener que resguardar esa información para el caso de cualquier inspección. Y por último, capacitar al teletrabajador. Ahorita antes de la cámara estábamos platicando mucho respecto a pues estos beneficios grandes que tiene de repente el estar trabajando desde casa, ¿no? Es el lugar que uno elige, pero también vienen compromisos del uso de las herramientas de trabajo, de que realmente nos cercioremos de que estas condiciones se estén presentando de seguridad y higiene en el trabajo, que no estemos trabajando desde la cama, todos chuecos, si tenemos la silla ergonómica,
que estemos haciendo realmente una buena revisión de nuestras conexiones eléctricas, que sean óptimas para que tengamos una computadora en buen estado y que de repente no vaya a generar ahí un incendio en el edificio. Entonces, te diría que este compromiso mutuo es fundamental. La política de teletrabajo es indispensable para llevar una relación sana. Hay que poner sanciones. Y por último, y bien importante, ¿cómo vamos a reaccionar frente a riesgos de trabajo? Riesgos psicosociales, accidentes. ¿Cuándo sí vamos a poner una línea clara entre un accidente que es responsabilidad nuestra y donde de repente es responsabilidad del teletrabajador? Entonces, esos serían, digamos, los puntitos más relevantes que veo. Pues muchísimas gracias, maestro, por participar en un evento tan importante para nosotros como lo es Foro IDC, y esperamos nos veamos muy pronto. Gracias, un placer y un saludo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora nos toca estar con el maestro Mauricio Moreno Balbuena, quien nos habla sobre un tema muy especial que es la responsabilidad penal que hay dentro de las empresas. Bienvenido. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de participar en este foro. Ha sido un placer tenerlo con nosotros y quisiera que empezáramos hablando sobre, hay distintas figuras que pueden ser acreedoras, por así decirlo, a responsabilidad penal. ¿Cómo identificamos a estas figuras? Bien, en primer lugar, actualmente se abre la posibilidad de responsabilizar directamente a las empresas. Por lo tanto, hay que distinguir entre la responsabilidad de la empresa de la responsabilidad de los administradores. En relación con los administradores, que son personas físicas, se utiliza la tradicional distinción entre autores y partícipes del delito, mientras que para efecto de la responsabilidad penal de la empresa, lo que se tiene que considerar es que esos delitos cometidos por las personas físicas, que pueden ser o no ser administradores o empleados de la empresa, realicen estos delitos por la falta de debido control organizacional. Ok, y en la conferencia una de las cosas que hablaba era sobre las relaciones laborales. ¿Cómo influyen las relaciones laborales en cuanto a la definición de estas figuras que pudieran tener responsabilidad? Sí, mencionamos ese tema durante la plática. Sin embargo, lo más importante, más que la relación laboral de las personas físicas con la empresa, lo más importante es el establecimiento de los ámbitos o esferas competenciales de cada persona o de cada área o función de las empresas para poder establecer si realmente hay debidos controles o poder establecer quién era el responsable del cumplimiento de la vigilancia o de la realización de ciertas actividades que pudieran haber generado la comisión de esos delitos. Pues muchísimas gracias por esta información y muchas gracias por haber participado en un evento tan importante para nosotros como lo es Foro IDC. Esperamos vernos muy seguido. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. No, muchísimas gracias a usted. Nos encontramos con el maestro Armando, quien nos habla sobre los riesgos políticos y jurídicos que enfrentaremos en este 2024. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. El gusto es todo nuestro por tenerlo aquí en este evento tan importante que es Foro IDC, y me gustaría que empezáramos esta charla hablando de, efectivamente, el 2024 es un año electoral, y no solo electoral en México, sino también en Estados Unidos. Y en ese sentido, ¿qué es aquello que debemos de prestar atención en un año tan complicado, pero que además trae consigo un montón de propuestas en materia legislativa? Pues mira, me parece que uno de los temas clave a tomar en cuenta durante la elección de nuestras preferencias políticas y partidistas es una valoración de lo que ha sido el gobierno durante este último sexenio. Tenemos que valorar cuáles son las políticas públicas que ha implementado, cuáles son los resultados que se han alcanzado, no tanto en función de las promesas que se realizaron, sino en función de las necesidades que realmente tenemos como ciudadanas, como ciudadanos, como empresarios, como profesionistas, en fin, como estudiantes. Cada parte de la población tiene necesidades distintas y creo que vale la pena hacer una valoración acerca de acuerdo a mis necesidades, qué ha hecho el gobierno en materia de política pública. Otro de los temas que me parece que también importante es valorar cuáles las condiciones en las cuales hoy nos encontramos para poder desarrollar nuestras actividades con buenas condiciones jurídicas, con buenas condiciones políticas, con buenas condiciones en materia de seguridad y por supuesto las económicas, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos hoy en día para poder desarrollar nuestro potencial, desarrollar nuestras actividades
y cómo esto en las diferentes campañas políticas que hay ahorita sobre la mesa, en los medios y demás, que puedan entonces ofrecernos mejores perspectivas, ¿no? Entonces, creo que esas son valoraciones que debemos de llevar a cabo como ciudadanas y ciudadanos. Pues muchísimas gracias por la valiosa información, pero sobre todo muchas gracias por participar en este evento tan importante para nosotros como lo es Foro IDC. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Nos encontramos con Carlos Rabadán de External. Bienvenido. Gracias, Valeria. Estamos muy contentos de estar aquí. No, el gusto es todo nuestro. Y quisiéramos empezar preguntando, desde su perspectiva, ¿la implementación del REPSE es benéfica para el cumplimiento laboral, empresarial y fiscal? Yo creo que efectivamente esta reforma que se dio hace algunos años vino a traer muchos beneficios, sobre todo para que las empresas puedan identificar claramente qué proveedores están bajo compliance, qué proveedores están cumpliendo con las nuevas reglas, qué proveedores, qué empresas están realmente comprometidas con tener a sus trabajadores en un esquema formal, y yo creo que ha servido mucho precisamente para la formalidad también del empleo. Y ahora hablemos de External. ¿Cómo es que External nos ayuda a cumplir con esto? Bueno, como decíamos hace un momento, esta reforma trajo muchos beneficios, sin embargo, también trajo varios temas que se tienen que tomar en cuenta ahora por parte de las organizaciones al momento de contratar a una empresa o subcontratar a alguna empresa. Entonces, todo este proceso administrativo que se genera debido a esta revisión que se tiene que hacer, External es una plataforma que te permite automatizarlo y te permite tener digitalizado todo el archivo de tus proveedores, siempre listo para, si te llega alguna revisión, tener todo bien archivado, tener todo bien acomodado y que sea muy simple de por ahí de consultar. Además de esto, External es una plataforma muy amigable también con los proveedores y les permite cargar su información mes a mes. La plataforma utiliza Machine Learning y utiliza técnicas de inteligencia artificial también para identificar los documentos, para validar los mismos documentos y también pues clasificarlos y tenerlos siempre en resguardo para cualquier eventualidad y para cuando se necesiten. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en un evento tan importante como lo es Foro IDC y esperamos seguirnos viendo. Claro que sí, gracias a todo el equipo de IDC por tenernos acá y bueno, pues estamos a sus órdenes en external.com, estamos para servirles. Muchas gracias.